Como ya es conocido, bueno, seguimos con la serie de Marcos. La serie de Marcos que nos ha traído a nosotros mucho que reflexionar, mucho que aprender. Aunque lo vemos como un evangelio sencillo, es una narrativa que continuamente no se detiene. Parece ser una escena donde el hombre no descansaba. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema que, si bien es cierto, hoy nos toca escudriñar lo que es Marcos 6, 30 al 44, y habla allí sobre la alimentación de los 5,000. Para nosotros en Marcos 6, 30 al 44, vemos allí, como lo titula, alimentación de los 5,000. Pero también podemos ver que se presenta una multiplicación de panes, un gran milagro. Pero en todas estas cosas el Señor siempre quiere darnos una enseñanza. Y vamos a pedir, vamos allí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para poner este tiempo en el Señor, para que nos dé ese entendimiento que tanto necesitamos. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque has dispuesto este lugar para reunirnos como cuerpo tuyo, como iglesia local. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has llamado a que cada día nos congreguemos juntos como hermanos para escudriñar tu palabra y aprender más de ti. Pido, oh Dios, para que seas tú tratando nuestras vidas en nuestra mente y corazón y que nos presentemos ante ti, Señor, con sencillez y humildad para aprender más de ti, de lo que dice tu palabra. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría de lo alto. Danos, Señor, esa capacidad de comprender, de discernir de todo lo que tú quieres decir a nuestras vidas y que nosotros podamos meditarla, guardarla en nuestro corazón, que cada día, Señor, ella se haga fuerte, se haga vida para nosotros ponerlas por obra, porque tú las tenías preparadas para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, pido para que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros y que cada día nosotros sigamos formados en tus manos, Señor, porque barro somos, pero tus manos, Señor, nos forman según tu voluntad, que es buena y agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Amén. Amén. Así es, amados hermanos. Vamos a leer el pasaje de Marcos, entonces, Marcos 6, a partir del versículo 30. Dice así la Escritura. Si la tienen allá, pueden leerla allí también para que vayan meditando en ella. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y a saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Es interesante, ¿no?, este pasaje. Vemos allí cómo estaban nuevamente los 12 apóstoles reunidos con Jesús. Vemos aquí que ellos acaban de regresar del primer viaje misionero. Ellos habían sido enviados
para que predicasen la palabra. Jesús les dio poder para expulsar demonios, hacer sanidades. Ellos regresaron y de una vez buscaron a Jesús para contarles todas las cosas que habían vivido. Pero vemos también, amados hermanos, también cómo vemos aquí, después de regresar, ellos se encontraron para tener un tiempo de descanso. Pero esa tranquilidad, ese tiempo de descanso pronto se vio interrumpido. Se vio interrumpido porque llegaron las multitudes, se acercaron a ellos. En el momento que ellos se disponían a estar reunidos íntimamente, llegó la multitud. Toda esta situación entonces nos viene a confirmar, amados hermanos, el impacto que ya había ocupado el Evangelio de Cristo, lo que había ocupado la palabra de Dios, lo que Jesús había hecho en toda la nación. Hablando la palabra de verdad, cuando Él les indicaba todo lo que estaba sucediendo, también le dio poder a los discípulos y ahora ellos repartieron por toda la nación, llevando su palabra y todo eso se expandió. De alguna manera estaba en el momento, en la cúspide del ministerio, había impactado de gran manera, donde despertó a ese pueblo las antiguas profecías, los anhelos de haber una paz universal. Y vieron la oportunidad de dice, este es el momento, este es el hombre, este es el rey, en el cual los profetas hablaron a nuestras vidas. Y es allí donde entonces el pueblo se enfoca. Pero en cuanto vemos todas estas cosas, vemos que habían también esa parte donde Jesús también tenía que hacer algo, seguir enseñando. En cuanto a este relato debemos notar también que fue hecho un milagro aquí importante, pero el papel importante aquí, cuando escudriñamos la Escritura, no es del todo el milagro, sino es la enseñanza impartida a los discípulos. Porque la multitud fue secundario, que fue necesario que se hiciese el milagro, pero eso fue secundario. Lo primordial lo vamos a estar estudiando y considerando a través de esta predicación, amados hermanos. Y es allí donde vamos a hablar de esta alimentación de los 5,000, que más bien vemos entonces es más bien a un Salvador compasivo. A un Salvador compasivo. Y vamos a tener una primera parte donde vamos a ver que la presencia de Jesús siempre es nuestro reposo. La presencia de Jesús siempre es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Cuando vemos el versículo 30 hay una frase que dice, y le contaron todo lo que habían hecho. Aquí vemos un principio útil para todos aquellos, para todos nosotros que servimos al Señor. Es importante que nosotros entonces debemos presentar las obras que es la cabeza, en este caso Jesucristo. Debemos presentarlos. Cada uno nosotros debemos presentar lo que venimos haciendo, entregar cuenta. Lo mismo nosotros hacemos en las coordinaciones, lo mismo nosotros como pastores tenemos que entregar cuentas. Porque con eso nosotros aprendemos ese principio de que es necesario nosotros pedir el consejo, dirección, guía, fortaleza. Todas esas cosas son necesarias cuando nos reunimos. Y es allí donde ellos buscaron ese momento propicio para buscar de Cristo esta enseñanza. Sin embargo, también vemos que nosotros, al buscar ese consejo, nosotros de alguna manera le damos más fuerza a la adoración que le tenemos a nuestro Señor, cuando obedecemos según su orden. Y es allí donde nosotros, porque la pérdida del contacto con Cristo a nosotros nos puede llevar a una situación de que estamos haciendo cosas y creemos que estamos adorando al Señor, que lo estamos haciendo bien, pero no estamos bajo su aprobación. Ahorita se comentó, porque separado de Cristo nada podemos hacer. Debemos estar allí cerca. Y cerca de Cristo significa también el cumplimiento en la obediencia en su palabra. Y es un todo, no es una porción. Y es allí donde la Biblia siempre nos va a hablar con claridad. Entonces, por esta constancia, por esta que nos pasa a nosotros, lo que nos sucede, nosotros debemos ser constantes en la oración. Buscarle, estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de la oración con la palabra del Señor que el Señor nos va a dar respuesta. Nosotros no podemos orar sin la palabra, porque estaríamos orando en nuestras emociones y no el Señor se va a mover con nuestros deseos, sino es que su deseo se haga nuestro deseo.
Y es allí donde nosotros, a través de su santa palabra, no es oscuridad, el Señor nos recuerda en 1 Corintios 14:15, pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y es así, amados hermanos. Notemos entonces también que Jesús entonces tuvo ese tiempo para escucharle. Escuchó. Cuando vemos el pasaje paralelo en el libro de Juan, en el capítulo 6 también, en el versículo 3, él dice que pasó un tiempo con los discípulos. Él pasó con un tiempo de discípulos mientras que le escuchaban y le contaban estas cosas. O sea que sí tuvieron su momento. Dice que subió al monte. Entonces nosotros, amados hermanos, con facilidad nosotros podemos olvidar que el Señor está mucho más interesado en la obra que nosotros mismos. Y nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor para la obra del Señor. Pero si perdemos el contacto podemos perder la perspectiva verdadera de Dios. Y es allí donde nosotros, el Señor nos invita a estar constantemente en Él. Nosotros podemos caer en errores. Aquí estaban los discípulos, si se quieren, eufóricos, con mucho ánimo, estaban emocionados contando todas estas cosas. Pero hubo un momento que se presentó la interrupción. Después de venir ese viaje, todavía había cosas que aprender y esa interrupción tenía un propósito. A nosotros, amados hermanos, en ocasiones también nos ocurre lo mismo. A veces creemos que porque hayamos hecho alguna obra o hayamos participado en ella, creemos que encontramos la victoria en el Señor totalmente. Siempre hay victoria, pero no cada batalla significa la victoria final. O creemos que hemos alcanzado ya la meta. Y es allí donde el Señor nos despierta enseguida y nos saca de ese letargo. Ven acá, todavía necesitamos prepararnos para proseguir a la meta. Porque esto no termina aquí, tenemos que continuar nosotros preparándome. Y fácilmente nosotros podemos caer en eso. Nosotros podemos verlo. Entonces, vemos entonces la preocupación que tenía Jesús por las personas. Y lo vemos que primeramente lo manifestó hacia los discípulos. Vengan y vamos a descansar. Pero también vio una multitud que vamos a estar viendo más adelante. Aquí vemos también, entonces, en el versículo 31, les dice, venid vosotros aparte y descansad. Vemos una enseñanza vital para cada siervo de Dios, amado hermano. Esto es vital porque a veces nosotros nos llenamos de tantas actividades, nos llenamos de tantas inquietudes. Hay momentos en que hay personas que si no están haciendo nada creen que están perdiendo el tiempo. Entonces de todo lo que hagan lo ven como un productivo. Pero a veces puede ser una distracción para nosotros buscar ese enfoque en el Señor. Es necesario que nosotros, en el servicio del Señor, nosotros busquemos ese espacio, porque es que la obra del Señor, amado hermano, produce mucho desgaste físico, emocional y espiritual. Y todas esas cosas van afectando otras áreas de nuestras vidas. Se pueden afectar a la parte social, la parte financiera, la parte en el hogar. Entonces nosotros debemos tener cuidado con todo esto. Nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo y que nuestra alma fue redimida, pero nuestro cuerpo no. Hasta cierto punto también hay un alcance. Si nosotros nos descuidamos, podemos hasta enfermar. Y debemos cuidar nuestro cuerpo. Recuerden, amados hermanos, que aquí sucedía algo. Ellos regresaban de una larga jornada, donde estuvieron, no dice cuántos días, pero sí dice que estuvieron por toda la nación. Y si investigamos, bueno, ¿cuántas localidades no alcanzaron? ¿Cuántos no caminaron? Pero ahí estaban, ellos regresaron. Entonces estaban cansados y se querían apartar para ellos. Cuando ellos regresaron, vimos la semana pasada que se encontraron con el asesinato de Juan el Bautista. Fue muerto Juan el Bautista. Entonces ellos tenían que apartarse porque tenían ese momento de cómo acechaban los líderes religiosos, de qué manera querían abordarle. Y tenían que apartarse de ellos.
La hostilidad de los líderes religiosos, de todos esos maestros judíos que buscaban para acusarle, de los celos de Herodes, en la cual era desenfrenado, para poder impartirle una enseñanza más. ¿Qué sucedió entonces con ese reposo que planificó Jesús para los discípulos? Podemos suponer que a lo mejor para ellos no fue agradable. Sí, le cambiaron, como se dice, los planes a los discípulos cuando tenían que descansar. Estos hombres venían cansados y podemos verlo desde el punto de vista humano. No era justo que ahora tenían que alimentar o que atender tantas personas. Pero, amados hermanos, recordemos también que la agenda ministerial de Dios no es la agenda de nosotros. Nosotros tenemos una agenda, pero nuestra agenda se debe adaptar a la agenda de Dios. Y es allí donde nosotros solamente la vamos a encontrar cuando le buscamos en ese espacio de tiempo de refrigerio, de reposo. Es necesario. Nosotros aquí entendemos entonces que el Señor deseaba darle ahora un tipo de reposo superior, mayor del que nosotros podemos esperar. Porque estando cerca de Dios, estando cerca del Señor, estando cerca de su palabra y su consejo, Él es el único que puede darnos esa fuerza. Él es el único que puede colocarnos en la agenda. Y es allí donde Él se va a presentar con poder. En realidad, esto le hacía experimentar lo que dice Isaías 40, 29, 31. Una palabra muy conocida. Pero allí el Señor habla que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y nosotros debemos creerlo que es así. Fue manifestado allí. Sin embargo, todo esto ocurre bajo su agenda y su dirección, no en nuestra agenda. Cuando nosotros llegamos a estar agotados, cansados, que no podemos más, es tiempo de tomar reposo, porque seguramente andamos sin la agenda de Dios, en la que nos agobia. Según Marcos, estos días eran incontenibles, ellos no cesaban de ser abordados. Decía allí la palabra de Dios que iban y venían, que no le daba tiempo ni siquiera de comer. Era bastante incansable ese momento. Fue en este contexto entonces que Jesús les invitó para descansar, que se fuera a un lado apartado. Pero vemos también, amados hermanos, que en todo esto de la actividad nosotros también debemos tener cuidado de no caer en lo que llamamos el activismo. El activismo. Así es, nosotros debemos tener la oportunidad siempre de apartarnos para el Señor. Porque las actividades desenfrenadas que podemos estar involucrados le impiden a Dios hablarnos, o en su supuesta manera le impide que nosotros le podamos escuchar. Porque estamos atribulados de cosas que están fuera de la agenda de Dios. Y nosotros debemos estar totalmente en armonía con lo que Dios nos está enseñando y lo que tiene destinado para nosotros. Entonces es un tiempo que nosotros debemos también apartarnos para encontrar ese refrigerio, ese socorro. Es necesario que nosotros lo apartemos. Vemos la fuerza que tenían estas personas que le seguían, por otro lado también, que en el 33 vemos muchos lo vieron ir, y se juntaron a él. El descanso de los discípulos entonces iba a ser interrumpido. Fue por un poco de tiempo. La multitud le invadió. La intimidad fue invadida. Ese tiempo que ellos buscaban para edificarse, para compartir lo que tenían, fue interrumpido. Pero sabiendo que estaban allí con el Rey, que estaban con el Señor, entonces su fuerza iban a ser restablecida. Sin duda, no hay que dejar de apreciar todo el esfuerzo que hicieron ¿quién? Ellos vieron ir y caminaron, tanto así que la palabra dice que llegaron antes que ellos. Es interesante ver esto, pero ¿qué es lo más importante? Es lo que vamos a ver a continuación. Vemos reflejada como una segunda parte la compasión en medio de las necesidades. La compasión en medio de las necesidades. Dice allí en el 34 que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Amados hermanos,
El cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio proviene del hecho de que nosotros tendemos a perder la perspectiva de quién está con nosotros, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su poder. Todas esas cosas es lo que nos pueden hacer agotar el alma. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cerca de ese grandioso Salvador y Redentor nuestro, que nos reconocemos en todo lugar. Cuando estamos en medio de problemas, si nos desenfocamos, es necesario que nosotros busquemos ese restablecimiento del alma. Pero en medio de todo esto, amado hermano, vamos a ver que Cristo no vio con cansancio ni como estorbo las multitudes. También vemos otro pasaje paralelo que es en Lucas 9:11 y dice de una manera interesante que dice que el Señor los recibió. El Señor los recibió, o sea, les dio la bienvenida. Vio la oportunidad y no vio, wow, va a ser bastante difícil. Estamos hablando de 5,000 hombres y más. Allí no contaron ni niños ni mujeres. Era la multitud que estaba allí y Él sencillamente los recibió. Y Marco dice que tuvo entonces compasión de ellos. Vio como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba viendo más allá de lo que la gente mostraba, porque Jesús ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es allí donde nosotros entonces vamos a aprender de Jesús. Jesús vio sus problemas, Jesús vio sus angustias, Jesús vio sus problemas interpersonales, sus preocupaciones, su dolor. Pero ¿por qué dijo Jesús que eran como ovejas que no tienen pastor? ¿Por qué dijo esta palabra? Bueno, por un lado, podemos saber ya de que sus líderes espirituales no hablaban de la palabra del Señor, no tenían la verdad. Hablaban la palabra de Dios, pero no conforme a la verdad de Cristo revelada. Ellos hablaban y no hacían. ¿Por qué? Ellos enseñaban, eran más tradiciones, costumbres, filosofías, le añadían ritos, experiencias, todas esas cosas en las cuales no hay edificación y no hay verdad, hay distorsión. Y es allí donde nosotros, cada uno, nosotros tenemos que ver y entonces saber de que todo esto había una confusión. Iban a estar agotados. Jesús decía o dice, porque se mantiene su palabra, es eterna, dice en Mateo 15:14, ciegos guía de ciego, dejadlos, porque si el ciego guía a otro ciego, ¿no caerán al hoyo? Y es allí donde ellos estaban agotados. Aquí había una porción de la nación en la cual decidió seguir a Cristo. Otros seguían las mentiras de los judíos, de las religiones. Por otro lado, también vemos entonces la calidad del liderazgo gubernamental. Porque ya sabemos, vimos atrás, vimos la semana pasada, cómo estaba la condición de Herodes. Cómo era la actitud moral de los gobernantes, los príncipes. Cómo eran los principales de Galilea. ¿Cómo se manifestaba? Eran egoístas, hacían banquetes, eran desenfrenados, emocionales en sus pasiones y hacían fiestas, sumergidos en sus pecados. Y ellos estaban buscando a alguien que le pudiera dar la verdad, que fuese una guía, que los pudiera levantar de ese letargo en la cual no encontraban paz. Y allí habían visto la oportunidad, apartándose de la esclavitud de los líderes religiosos y los líderes también gubernamentales, la cual eran indignos de estar en esos lugares prominentes. Sin duda alguna, por esta razón, entonces, Jesús vio a una multitud como ovejas que no tienen pastor. Las mismas multitudes que decidieron a seguir a Jesús, entonces, querían encontrar un verdadero pastor. El Señor Jesucristo no es un Salvador distante, amado hermano. Estará ahí a la puerta. El que le busca, el Señor enseguida responde con compasión para atenderle,
para ministrarle, para enseñarle, para traer paz y reposo a su alma. Solamente en Él, solamente en Él. Entonces vemos que Él no puede reaccionar con indiferencia, sino que se compadecen. Eran como ovejas que no tenían pastor. La situación de una oveja como pastor, es importante ver esta ilustración, hermano. El que no lo conoce sabe que una oveja sin pastor está en extremo peligro, porque la oveja no sabe encontrar su propio camino, un camino de vuelta. No encuentra ni siquiera el pasto, no puede encontrar por sí misma el agua. Siempre está expuesto a los peligros que le acechan. El 34 dice que comenzó a enseñarle muchas cosas. Podemos ver entonces que la primera forma que Jesús mostró compasión por las personas fue que le enseñó muchas cosas. Jesús le mostró a toda esta gente su corazón compasivo. Fue que enseñándole la palabra de Dios. Él había visto todo lo que sucedía, lo que ellos sentían, pero Él les daba lo que necesitaban. Y era la palabra de Dios, era lo que necesitaban. Tenían toda clase de problemas porque ellos venían de una situación difícil. Como hablamos anteriormente, situaciones interpersonales, hogar, financiera, hambre. Había mucho desconcierto en sus corazones y por supuesto encadenados al pecado también. Pero ahí estaba el Señor para presentarle la verdad y liberarlo de toda cárcel, de toda atadura. Dios entonces restablece solamente a través de su palabra. Es a través de su palabra. Cualquier situación donde nos encontremos, es la palabra de Dios que restablece toda relación, toda alma abatida. La palabra tiene poder para hacernos levantar de donde estemos nosotros. Es la palabra que restaura y levanta al caído. Es la palabra que nos da aliento y nos da firmeza para andar con firmeza en todo lo que hacemos. Pero la firmeza es aquel en que experimentamos el gozo porque sabemos que lo que estamos haciendo realmente agrada a Dios, agrada al Señor. La mayoría de las personas a veces no interpreta que un largo sermón puede ser un acto de compasión. Pero así no lo pensó el Señor. El Señor le dio por largas horas, le enseñaba su palabra. Tal vez nosotros en esa situación hubiésemos respondido diferente a ver la multitud. Porque estas acciones, a lo mejor que tuvieron los discípulos, vamos a ver más adelante, pueden estar cerca de nosotros. Porque nuestro corazón no está lejos de ellos, si nos descuidamos, podemos tropezar. Por eso es importante nosotros a cada momento buscar la Escritura. Nosotros necesitamos hacer fielmente lo que el Señor nos llamó a hacer, y fue enseñar la palabra de Dios. En Mateo 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Él nos demanda esto, nos recuerda. Pero nosotros vemos también, inmediatamente, amados hermanos, la incapacidad que tiene el hombre para solucionar dificultades. Tenemos una dificultad para atender situaciones difíciles. ¿Por nosotros mismos? Sí. Sí. Vemos el versículo 36, dice: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. El 35, perdón. Y el 36 dice: despídelo para que vayan y compren pan. La actitud de los discípulos fue diferente. Y es donde ellos entonces van a recibir la enseñanza. Y es esta parte donde que vemos nosotros importante para nuestra vida. Ellos se acercaron a Jesús para informar la situación. ¿Será que el Señor no conocía estas cosas? ¿Será que no se había dado cuenta? Nuestra manera de reaccionar ante situaciones contrarias a nuestros deseos pone en evidencia cuán inadecuadas pueden ser. Pone en evidencia realmente que nuestras acciones pueden estar apartadas de la idea de Dios.
de la forma como miraban los discípulos era contraria en cuanto a la persona y la obra del Señor. Totalmente contraria. Y en momentos nosotros también podemos tener esa visión, siendo contrario. Los discípulos venían de hacer tremenda obra misionera y aún aquí erraban. Y era la oportunidad para continuar aprendiendo. Por eso fue interrumpida y era necesario todas estas cosas. Aunque cuando vemos que era razonable lo que ellos podían decir, lo que los discípulos podían decir, es allí donde tenemos el problema. Cuando nosotros le damos mayor valor al razonamiento humano y desplazamos la fe, entonces allí nos embarcan. Porque el Señor nos enseñó a que vivamos por fe, debemos andar por fe y no por vista. Pero nosotros a veces queremos razonar toda situación y queremos cambiar entonces la agenda de Dios por la que nos parece a nosotros conveniente. ¿Pero conveniente para qué? ¿Para nuestros deseos? ¿Para nuestro anhelo? No siempre nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros deseos están ligados a la agenda de Dios. Por eso es que nosotros debemos más bien llenarnos más de Dios, de manera que el anhelo de Dios sea sembrado en nuestro corazón y se quede ahí guardado para nosotros ser expositores del sueño de Dios. Porque aquí nosotros somos escogidos es para llevar el plan de Dios para su vida. Cuando nosotros damos mayor valor entonces al razonamiento, nosotros nos podemos apartar de la fe. Es posible que los discípulos no veían a la multitud con una responsabilidad propia, pero Jesús les iba a enseñar que sí tenían una responsabilidad. Posiblemente en sus pensamientos, en su manera de ver las cosas, lo vieron como imprudente. Pero ellos son mayores, ellos vinieron solos porque no se prepararon, vinimos a un lugar desierto. Nadie los mandó, yo no los llamé. Es posible, ¿quién sabe qué le va a pasar por la mente? Pero lo cierto es que ellos sencillamente también lo pudieran ver como algo prudente. Ya es tarde, vamos a recordarle que pueden regresar para que ellos compren pan, porque aquí no hay. Por aquí no hay pan para tanta gente. ¿No vieron? No lo vieron. Nosotros vemos aquí entonces que los discípulos, cuando se actúa de esta manera, estaban mostrando más bien un acto de incredulidad. Y eso es lo que sucede a nosotros. La incredulidad. Incredulidad es porque nos falta creer. Pero ¿cómo vamos a creer las cosas si no las conocemos? La incredulidad llega también porque somos ignorantes. Y digo la palabra ignorante no como algo de acusación, pues yo estoy involucrado en ellos. Somos ignorantes de toda la palabra del Señor, porque no miramos como Él mira, sino que miramos, como lo dice la Escritura también, como aquel que ve su rostro en el espejo. Vemos su palabra a veces y no la entendemos. Aquí estaba la diferencia entonces de Jesús, que la misma multitud que despertaba compasión en el Señor era una molestia para los discípulos, o por lo menos un obstáculo, pues fue interrumpido sus vacaciones. Nosotros podemos ver que a veces nosotros queremos descansar y ser interrumpidos en nuestras cosas. Pero es necesario que nosotros veamos el ejemplo de Jesús, que como buen pastor hizo suyo el problema y los recibió. Y para ellos, si los discípulos querían ser fieles seguidores, bueno, tenían que atender a todo lo que Jesús enseñaba. Y es un principio que nosotros no debemos escapar. Busquemos a Jesús para que demos su dirección, para que nosotros podamos hacer lo bueno. La manifestación de lo que hacemos es lo que está encerrado en nuestros corazones. Nuestras acciones hablan de nosotros mismos. Por eso es que nada podemos esconder. Vemos entonces que aquí los discípulos lo que vieron fueron obstáculos. El lugar está desierto. Hay una multitud hambrienta. Es de noche. Con todas estas cosas, si nosotros vemos solamente los obstáculos o los problemas y no vemos oportunidades, vamos a reaccionar entonces con propuestas inadecuadas, contrarias a lo que el Señor quiere hacer con cada situación que vivimos.
Aunque nos parezca contraria, no olvidemos que siempre Él está con nosotros. Y nosotros debemos buscar escucharle para saber cómo salir de todas estas cosas. Entonces nosotros debemos aprender todas estas cosas, porque nosotros también con facilidad podemos caer. Nosotros somos un poco de todas estas cosas. Porque somos seres humanos en restauración. Nos llenamos de pensamientos negativos, como le pasó a los discípulos. Debemos aprender que si nosotros entonces ponemos en la mano de Dios el andar en sus caminos, obedeciendo su palabra, Él puede usarnos en gran manera para ministrar y llegar al alcance de la ayuda para muchos. Es allí lo que debemos aprender. El 37 dice, dale vosotros de comer. Si nos tomamos el tiempo para con el Señor, podemos escucharlo y seguimos sus consejos, aunque no comprendamos en muchas ocasiones, pero nosotros obedecemos, amado hermano, vamos a ver manifestado la gloria y el poder de Dios, porque lo hicimos creyendo y con fe. Para sorpresa de los discípulos, Jesús les dijo entonces, alimenta a la multitud. A los que no querían atender, alimenta a la multitud. Con esto le estaba enseñando entonces que sí tenían una responsabilidad a las necesidades que presentaban todos ellos. Y que nosotros también debemos aprender que no debemos desatenderla, porque hay una multitud también que necesita ser atendida. De hecho, amados hermanos, nosotros como servidores del Señor debemos considerar como un privilegio cuando servimos al Señor. Porque nosotros nada de esto ganamos y nada de esto merecemos. Es un privilegio servirle al Señor. Así que alegrémonos cuando somos elegidos para ser colaboradores del Señor, porque Él nos llamó a ser colaboradores de Dios. Nosotros podemos ver más bien que es un acto de su gran misericordia para con nuestras vidas. Deben aprender este principio básico también. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo conocemos, pero a veces nos cuesta un poco. La obra del Señor no puede avanzar si no es con este principio. Debemos tener esa entrega. Entregar. Y aquí no hablamos solamente de lo que nosotros podemos obtener como bienes, sino que estamos hablando de ese tiempo, del conocimiento, de tu vida. ¿Cómo la entregamos para darle a otro? Cuando Jesús le mandó a hacer esto, ellos deberían haber sabido que Jesús también le iba a dar los recursos necesarios para hacerlo. Es cierto que ellos no habían visto nunca ni experimentado un milagro de esta magnitud. Aun cuando regresaron de hacer manifestaciones de sanidades y sacar demonios, tampoco vieron este tipo de milagro. Pero, amado hermano, estaban solamente con el Señor, el mismo que le dio para ver para esas cosas, al que vio que hasta la naturaleza le obedeció. Habían visto la manifestación de poder de Jesús, pero tenían que aprender entonces sus discípulos a confiar en Jesús, en que cada circunstancia debemos reconocerlo, que su poder no tiene límites. ¿El poder de Dios tiene límites? No lo tienes. No lo tienes porque Él es un ser infinito. Es el Todopoderoso. La respuesta que le dieron los discípulos, que vayamos a compremos pan, porque tenían que razonarlo una vez más. No estaban a la altura de lo que el Señor quería hacer. No entendieron. Jesús le decía, porque estaba pensando, le decía las cosas, pero ellos pensaban en términos humanos. Y es lo que nos sucede a nosotros. Por eso, para darle respuesta a Jesús, a lo que manda a hacer, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Pero también vemos, amados hermanos, que ellos extienden su respuesta y dice, por 200 denarios y le demos de comer. Ellos no pensaban, los discípulos, que esto fuese posible. Y esto sucedió en el tiempo atrás. En el Salmo 78, 19, los israelitas, cuando el tiempo estaba en el desierto, dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? La duda. ¿Podrá el Señor poner mesa en el desierto?
aún a veces en nuestros hogares, en tiempos duros de pruebas y de aflicciones, nosotros decimos, ¿podrá el Señor poner mesa? En un tiempo atrás lo era, hoy en día no, ¿verdad? Hoy nosotros creemos que toda provisión, todo poder viene de Él. Y nosotros estamos confiadamente, porque tenemos un Señor que nos redarguye y nos recuerda todas estas cosas preciosas. ¿Cuántos panes tenéis? Tenemos el Espíritu Santo. La complejidad de los discípulos, aunque estaban con el Rey de Reyes, no tenían el Espíritu de Dios. Nosotros ahora tenemos todo este evangelio escrito y lo estamos guardando en nuestro corazón y tenemos nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que nos guía y que nos recuerda, que nos enseña, nos instruye. Una palabra de poder. Antes de que el Señor pudiera actuar a beneficio de las multitudes, era necesario entonces que se dieran cuenta de su incapacidad. Amado hermano, y esto también es algo en la cual nosotros nos pasa. Cuando nosotros no damos cuenta de nuestra incapacidad de resolver problemas y lo ponemos delante de las manos del Señor, el Señor no va a mostrar su gloria. Eso es lo que sucede. El Señor no va a actuar, amado hermano. Si el hombre no reconoce su incapacidad, va a impedir que el Señor actúe con poder en tu vida, en mi vida. Al mismo tiempo, la pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca entonces en las manos del Señor, aunque sea poco, Él tiene poder para multiplicarlo de forma grandiosa, milagrosa, incalculable. Por esta razón nosotros nunca debemos pensar tampoco de nosotros mismos que somos poca cosa. Para servir al Señor, porque cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando el hombre o la mujer más sencillos que puedan haber, pueden depender de Dios, de seguro vamos a alcanzar a muchos. Vamos a bendecir a muchos. Les mandó que hiciesen recostar a todos. A pesar de que los discípulos no sabían a esta altura tampoco, porque no pensaban realmente lo que el Señor le había mandado, ellos ahora decidieron obedecerle. Cristo no lo desechó, sino que los mandó y los mandó a hacer algo más. Los mandó a organizarse en grupos. Volvía a demandar de ellos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Su misericordia es grande, más ancha que los cielos. El Señor le dice, ok, es una oportunidad para comenzar de nuevo. Dividan a la gente. Vamos, hermanos, háganlo. ¿Y qué hicieron ellos? Hasta aquí, una vez más, parece que los discípulos tuvieran toda razón. Porque lo que Jesús estaba pidiendo, aún nosotros, si nos trasladamos, podemos pensar, y si lo razonamos, ya va. Ahora, con 5 panes, con 2 peces, ¿cómo es que lo vamos a dividir ahora de 50 en 100? O sea, ¿qué va a hacer nuestro Señor ahora con estos 5 panes? ¿En cuántos pedacitos tiene que hacerlo? Yo creo que nosotros, si hubiésemos estado allí, hasta nos hubiésemos reído, burlado, quién sabe, no lo sabemos. Pero era nuestra incredulidad que se iba a hacer manifiesto. No estaba al alcance de lo que el Señor quería hacer. Con esto el Señor estaba entonces preparando lo que iba a ser una tarea para cada discípulo, y era de alimentar a las multitudes. Era necesario que nosotros entonces obedezcamos al Señor siempre, aunque no entendamos. Y colocamos todas esas cosas en las manos del Señor. Y el Señor lo hará, porque siempre es el que ejecuta todas las cosas. La obra es de Él. Él es el dueño de su iglesia. Él es dueño de nuestras vidas porque se le entregamos. A Él le pertenecemos, por eso a Él adoramos. Dice el 41, levantando los ojos. Es aquí donde vemos entonces un milagro como anticipo de la promesa. ¿Por qué un milagro como anticipo de la promesa? Jesús eleva una oración mirando al cielo. Aquí vemos, amado hermano, cómo acabamos de ver la insuficiencia del hombre para proveer, ¿verdad? Para solucionar problemas. Pero vemos a Jesús elevando sus manos, una oración hacia el cielo, y con el Padre, que hace descender toda provisión con abundancia, la tienen ellos para suplir toda necesidad. Gloria sea al Señor.
Al hacerlo de esta manera, le estaba dando una lección muy gráfica, que su poder venía del mismo cielo. No como le acusaban, que ya le habían acusado los escribas, diciéndole que su poder para sacar demonios venía de Beelzebú, sino que su poder venía del cielo. Debemos recordar que por medio de Cristo nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas de los cielos para acudir en busca de ese oportuno socorro, de ese consejo, de esa palabra que nos va a llevar a tomar decisiones dignas para hacerlo agradable delante de sus ojos. Es tanto así lo que hicieron que dice en el próximo versículo que recogieron lo que sobró. ¿Qué manifestación de poder estaba presentado allí? Sobreabundó. De los 5 panes y 2 peces, y con bendecirlo, fueron capaces de alimentar, según estudiosos, hasta más de 15,000 personas. Allí habla de 5,000 hombres. No habla de las mujeres, no habla de los niños. Es increíble cuán generoso es nuestro Dios. Su misericordia es ancha. No olvidemos que la vida de fe también es ordenada por el Señor a través de su palabra. Cuando hablamos que es un anticipo de la promesa, es porque este milagro representa ese reino venidero de Dios que fue prometido. La plena manifestación llegará un día, como dice Isaías. Isaías 25, de 6 a 9, dice algo así, que un día Dios preparará un banquete para nuestra vida, para todas las naciones, para todos aquellos que le aceptaron y le reconocen. Hará una gran fiesta con ricos manjares, con suculentos banquetes, con vinos refinados, con vinos purificados. Cristo viene pronto. Un elemento de ese banquete, amados hermanos, es que la muerte va a ser abolida totalmente. Allí no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Esa es la fiesta, el banquete donde Él no está, que desciende del cielo. Esto entonces nos representa un anticipo de ese banquete prometido. Por otro lado, amado hermano, aquí Marco como evangelista nos quiere mostrar el contraste que pasaba a lo anterior, donde vieron a un rey Herodes, donde estaba lleno de pecado e inmoralidad sexual, cometía sus pecados con tanta liviandad y no quiso apartarse de ellos. Por otro lado, entonces presentaban a Jesús, aquel en la cual presenta gran misericordia por los necesitados. Y es allí donde nosotros debemos aprenderlas. El Señor, sin duda alguna, aquí en Marcos nos presenta al verdadero rey de los judíos. Demuestra su compasión por un pueblo, por los que estamos aquí, que estamos dispuestos a servirles, para atenderles. Allí, terminando el día, les dio tremendo banquete a la orilla del mar. Le dijo que lo hizo sentar sobre los pastos. Seguro que muchos de ustedes, mientras que va la predicación, recordaron el Salmo 23. Porque Él es nuestro buen pastor, el que nos hace descansar y nos da reposo. Con solamente Él encontramos ese descanso. Así que acerquémonos siempre a Él. No olvidemos, amados hermanos, entonces, para ir terminando, para hacer una obra eficaz para Dios, entonces se requiere descanso también y recuperación de la fuerza para hallar tiempo de refrigerios en Dios y recibir su consejo, para entender su agenda. El Señor tiene compasión de nosotros, no olvidemos de eso, pero primeramente va a suplir nuestras necesidades espirituales. Nuestras grandes batallas se presentan en nuestro corazón y es por eso que nos encontramos a veces en tantas necesidades, pero debemos alimentar primero nuestra área espiritual. Y así por lo demás, nuestra área emocional, social, financiera, física, mental, todo será restaurado. Como decía el pastor, salvación y también traerá sanidad a nuestros cuerpos. Fortaleza. Debemos aprender de Jesús, de que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido,
que no hemos pensado que sea poco, sino que pensemos que en las manos de Dios, en las manos del Señor, cuando lo ponemos en Él, será siempre suficiente. Será siempre, Él lo va a multiplicar. Será siempre con propósito para Él dar mucho más de lo que nosotros esperamos o entendemos, de lo que pedimos. Porque Él dice que tiene preparado para nosotros darnos en toda su potencia en gloria. Nos va a suplir de todas esas cosas. Entonces debemos mirar como Dios mira. Tenemos que colocarnos el lente de Dios y es a través de su palabra. Si nosotros miramos en nuestro razonamiento, nosotros nos podemos extraviar de la fe. Por eso es necesario que nosotros debemos ver con el lente de Dios. Nuestra visión es corta. Nuestra visión puede tener problemas y no vamos a alcanzar a mirar como Cristo mira. Debemos entonces, para tener el lente de Dios, podemos mirar a otros con compasión. Porque la compasión empieza con el ver, el mirar. Y luego te involucras cuando sientes compasión. Cuando te involucras, entonces consuela. Cuando consuelas, tú ayudas. Cuando ayudas, tú te comprometes y ves a la persona. Así como lo hizo el Señor. Mira primero a la persona, no sus necesidades propias. Tenemos mucho que aprender. El Señor viene pronto, amados hermanos, y va a llevar una iglesia en la cual todos disfrutaremos este banquete ofrecido. Él, todo lo que escuchamos, lo que recibimos, lo que entendemos de Él, abracémoslo, amados hermanos. Tenemos que guardarlo en nuestro corazón, porque pronto estaremos con Él. Él va preparando morada para nosotros. Él sigue trabajando, nosotros continuemos aprendiendo. Amén. Oremos. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender en todas estas el mayor significado que tiene cada milagro tuyo. Porque tú has hecho ya un milagro en nosotros y sigues obrando, Señor. Haz un milagro en nuestra vida, en nuestro corazón, de manera que tengamos un corazón compasivo, Señor. Que podamos tener nuestros sentidos espirituales desarrollados. Que no actuemos, Señor, como aquellos en los cuales no hay discernimiento. Porque tu palabra, Señor, enseña que es el hombre natural en el cual no puede discernir las cosas tuyas, Señor. Tú, Señor, eres el que nos puede dar entendimiento de todas las cosas, los misterios de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerla aunque no entendamos, pero también danos sabiduría y revelación para saber de lo que estamos haciendo. Están bajo tus preceptos, tu ley, tu palabra, tu enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús, pido para que nos guardes y nos bendigas y nos apartes, Señor, de todo mal, del mal y del maligno, sino que nos dé fuerza y nos recuerde para no caer en tentaciones, Señor, y andamos y vayamos haciendo lo justo delante de tus ojos. Oh bendito Dios, en esta hora, amado, a visita, si tú estás aquí por primera vez, si tú, aún cuando has venido, también, amada, visita, ¿crees que no has encontrado el consuelo del Señor? ¿Crees que Él se ha acercado a ti en esta hora? Es el momento de que entregues tu corazón, aunque pueda verlos que es poco. Háblale al Señor. Dile que quieres un nuevo comienzo. Tienes delante de ti un Dios que se compadece de todo. Un Dios que es misericordioso, un Dios de oportunidades. Dile hacia el Señor: Señor Jesús, te pido perdón porque he caminado y he manejado mi agenda en mis deseos, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y he estado apartado, lejos de tu consejo. Te pido, Dios Padre eterno, que seas tú mi guía, que seas tú mi consejero. Te reconozco como el único y suficiente Salvador. Te reconozco como aquel que tiene misericordia para darnos palabras de verdad. Solamente tú tienes palabra para vida eterna. Solamente tú tienes el poder para sacarme y perdonar mis pecados. Pido para que tú seas y habites en mí, Señor.
Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y seguimos orando, amados hermanos, también para que nuestras vidas, si nosotros podemos ser confrontados o que nos podemos mirar a través de esta palabra, en la debilidad de nuestros pensamientos, que le pedamos al Señor sabiduría y entendimiento, para que nosotros cada día, Señor, podamos entender todo lo que sucede en nuestro alrededor y que tú estás en todas las cosas y que nosotros podemos ponerlas en tus manos, sin necesidad, Señor, de colocar excusas, de ver obstáculos, sino de ver oportunidades y que nosotros podamos entender de que es necesario, de que cada uno de nosotros estaremos en cuentas cortas contigo, entregando todo lo que tenemos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a retener tu santa palabra y que nosotros seamos aquellos en la cual hacemos lo agradable dentro de tus ojos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te oro. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga.